Que la bendición del Señor sea en cada uno de vosotros. Dice Lucas capítulo 15, en el verso 11, donde el Señor nos habla acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Es una parábola y la conocemos como la parábola del hijo pródigo. Y esa palabra pródigo pues es un título que se le ha puesto ahí cuando se hacen las traducciones de la Biblia. Hay muchas traducciones bíblicas de la Biblia de diferentes autores. Todas van hacia una misma fuente y a través de esa fuente es que pues muchos traductores bíblicos traen para nosotros diferentes títulos para nosotros cuando leemos la palabra del Señor. Pródigo quiere decir como alguien que es generoso, alguien que es bondadoso, alguien que es dadivoso. Pero hay que entender que esta dádiva, esta persona que habla aquí la Biblia, este dadivoso, no es dadivoso en el sentido de ser generoso por su propio esfuerzo, sino por el esfuerzo de otros. O sea, lo que ha recibido lo reparte, lo malgasta, ¿sí? Y hay gente que es así, es generosa con lo ajeno, es generosa con lo que no es propio, quedan bien con los demás, pero en realidad no es lo correcto, ¿no? Pero enfocándonos en lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios, el Señor nos dice que uno de ellos era menor, uno de sus hijos, y dijo a su padre, el menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que el padre les repartió los bienes. Sigue diciendo en el verso 13: No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Entonces, la palabra nos habla de que este hijo entendía, aunque no era un hijo obediente, entendía, comprendía el lugar que le correspondía como hijo delante de su padre. No era el hijo perfecto, no era el hijo amoroso de su padre, pero a la hora de pedir sabía que su padre tenía todo el poder y toda la riqueza para proveerle a él. Entonces dice la palabra del Señor que el padre lo juntó todo, porque no lo tenía en el sentido del dinero junto, sino que juntó todas las riquezas, tal vez vendió riquezas, vendió propiedades, vendió terrenos para darle lo que le correspondía a su hijo. De por sí se hace en muchos lugares de esa manera. En vida se reparte la herencia, ¿cierto? Hay padres que lo hacen de esa forma. Llega un punto en la vida en que los padres, para evitar problemas futuros, reparten a los hijos en vida lo que le corresponde. Yo lo he conocido, también lo he visto de esa manera. Pero dice que este hijo, habiendo recibido toda la riqueza que le correspondía, se fue a un lugar muy apartado, a una provincia, o sea, era un lugar fuera de su territorio, a un lugar desconocido para él. Con esa riqueza pudo viajar cómodamente, plácidamente, ¿cierto?, en el transporte o con el transporte de esa época. Entonces dice que se fue a una provincia apartada, se fue lejos. Y dice que estando en ese lugar desperdició sus bienes, o sea, fue rodeado por amigos, fue rodeado por personas que estaban solamente en el interés de su dinero, de su riqueza, y cuando su riqueza acabó, pues hasta ahí llegó la amistad de los amigos que había conseguido en aquella provincia. Y dice la palabra que comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. O sea, hay que entender que el Señor nos está hablando de que ellos eran judíos, que como judíos aborrecían, rechazaban por mandamiento de la palabra de Dios ciertos animales, ¿cierto? Y que este hombre, siendo un judío, pues en aquella provincia, habiéndole faltado todas sus riquezas, tuvo que ir a ese lugar, a esa hacienda donde no se pastoreaban ovejas ni cabras ni ganado, sino que lo que se pastoreaban lo que se apacentaban eran cerdos, un animal que era aborrecible a los ojos de los judíos por la ley. Pero dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, o sea, son como unas clases de semillas, viene como las algarrobas son como una especie de vainilla, llamamos aquí, y allí dentro trae unas semillas, no sé cómo las preparan, pero dice que él deseaba alimentarse, comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y hasta ese punto, muchas veces Satanás permite que la persona llegue a ese lugar bajo, cuando uno vive lejos del Padre, cuando uno está lejos de Dios, cuando uno está lejos del Padre Celestial. Hay situaciones difíciles, pero Dios se aprovecha de esas situaciones difíciles para que reaccionemos, para que la persona reaccione. Este hijo pródigo estaba reaccionando por causa de la dificultad, y las dificultades para él lo estaban ayudando a rectificar sus pasos, a rectificar sus caminos. Leíamos en estos días el Salmo 103 y nos decía este salmo acerca de estas condiciones, de cómo el hombre puede animarse a sí mismo para volver a Dios. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, bendice alma mía a Yahweh, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. No debemos de esperar que alguien nos anime cuando cuando nos sentimos lejos del Señor. No debemos de dar tregua, debemos nosotros mismos de hablarnos a nuestra propia vida y recordar las buenas cosas que Dios hace y ha hecho por nosotros. Él dice que Él es quien perdona nuestras iniquidades. Y el hijo pródigo estaba haciendo precisamente esto. Dice que llegó en un momento dado cuando él volvió en sí, o sea, se animó a sí mismo, se habló a su alma y comenzó a pensar, a escudriñar en su mente cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. O sea, estaba en un lugar donde él en su casa ese lugar era similar al de su casa. Había riqueza, había abundancia, pero no tenía la posición que tenía cuando estaba en su propia casa, en su propia hacienda, al lado de su padre. Aquí era mucho más bajo que un esclavo. Aquí era humillado, hasta el punto que ni la comida de los cerdos se le permitía comer. Y esto habla de una situación muy difícil. Y muchas veces las situaciones difíciles son para volvernos al Señor. Las situaciones difíciles no son para endurecer el corazón, sino para volvernos, para examinarnos, escudriñarnos y mirar en qué hemos fallado delante del Señor. Nunca la culpa es del Señor por lo que recibimos. De lo que sembramos, de eso recibimos, dice la palabra de Dios. Y el mundo se mueve así, este mundo es así. De lo que se siembra, se recoge. Y este hombre estaba recogiendo lo que había sembrado. Cuando el Señor habla en parábolas, Él está hablando de sí mismo. Cuando el Señor hablaba en pasajes, por ejemplo, que Él dice que hubo una vez un rey que se iba lejos y este rey pues dijo a su mayordomo
que cuidara de sus riquezas. Puso varios hombres a cuidar de sus riquezas, les entregó bienes, les entregó talentos para que los multiplicasen. Y habla de él mismo. El Señor en todas sus parábolas habla de él mismo. Y el Señor se fue, él murió, resucitó, nos dejó ciertas enseñanzas, luego él partió. Pero él está próximo a volver y nos va a pedir que le mostremos cuál ha sido el fruto del talento que nos ha dado. Dice la palabra que en otro pasaje habla de que aquel que multiplicó los talentos le entregó 10 ciudades, a otro que multiplicó los talentos le entregó 5 ciudades. Entonces, Dios siempre espera que multipliquemos lo que Él nos da. No sé, ni me atrevo a decir, porque muchos dicen que nuestro Yahshua es socialista, ¿no? No sé si es mucho atrevimiento decirlo, o que es comunista, porque él multiplicaba los panes y se lo daba a los pobres, pero la palabra de Dios dice que muchos de ellos se fueron detrás de él para que les diera más pan, y él los exhortó y le dice: ustedes me buscan por la comida que perece y no por la comida que a vida eterna permanece para siempre. Trabajen no por esta clase de comida, porque ellos querían poner un rey que los sostuviera sin tener que hacer nada. Y eso borra por completo ese pensamiento que muchos tienen de nuestro Señor en el sentido de ese sistema. Y el Señor no funciona así. El Señor lo que vino fue a mostrar su reino verdadero. Su reino funciona cuando trabajamos, cuando nos esforzamos, cuando ponemos todo primeramente en sus manos, cuando nos volvemos a Él de corazón. Este hijo, volviendo a Lucas capítulo 15, este hijo reflexionó y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y así dice el Salmo 103, dice: bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Es uno de los primeros favores, el perdón. El que sana todas tus dolencias. Otro favor de Dios, la sanidad. Porque el no perdonar y el no saber que somos perdonados produce enfermedades del alma y produce enfermedades del cuerpo, ¿cierto? Él rescata del hoyo tu vida. O sea que cuando una persona que se siente sin perdón o le falta el perdón, pues por causa de esa falta de perdón viene muchas veces la enfermedad, y tras de esa enfermedad viene la muerte. Y así estaba el hijo pródigo, estaba necesitado de perdón del Padre. Y lo primero que se necesita para recibir ese perdón del Padre es el reconocer, por causa de la reflexión en la palabra, que debemos de volver a nuestro Padre Celestial. Debemos de entrar en esa comunión nuevamente, no desanimarnos, sino volver y fortalecernos en nuestro Señor. Dice la palabra de Dios que él venía pensando qué decirle al Señor, qué decirle a su Padre terrenal, pero también está hablando de ese Padre amoroso que tenemos nosotros. ¿Qué decirle? ¿Qué le diré? Y a veces no se necesitan palabras, se necesita la disposición primeramente. Dice que: y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, cuando se peca contra Dios, también se peca contra los hombres. Cuando hay iniquidad en nuestros corazones hacia Dios, luego lo que sigue es iniquidad, ofensa hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Pero dice la palabra de Dios que Dios perdona toda iniquidad. Y la iniquidad es falta de rectitud hacia Dios y falta de rectitud hacia los hombres. Decía David, creo que en segundo libro de Samuel, no recuerdo si es en el capítulo 19, donde se habla de que es mejor, que él se esforzaba por seguir la palabra, él se esforzaba
por cumplir el mandamiento de Dios, que él se esforzaba en esa palabra, en ese conocimiento que se tenía de ese Dios grande y poderoso, porque recuerde cuando él hace transportar el arca del pacto, se ve que no tenía conocimiento de Dios. Él hace transportar el arca de Dios a través de unos bueyes y carga el arca del pacto con bueyes. Y no era con bueyes que debía de hacerlo, sino que era con los levitas. Entonces Dios habla de que en esa palabra, pues David se ve que no conocía perfectamente el servicio del templo y cómo agradar al Señor. No recuerdo exactamente si es segundo libro de Samuel, pero lo que nos habla la palabra de Dios es que Dios perdona toda iniquidad. Dios perdonó toda iniquidad en David y él recapacitó y intentó otra vez llevar el arca, pero conforme a la palabra de Dios. Entonces llamó levitas y los levitas cargaron el arca y se dice que hubo una gran fiesta, una gran celebración, que es una de las fiestas que Dios ha establecido dentro de su palabra. Pero dejando eso allí, dice en Lucas capítulo 15, verso 19, que este hombre reconoce su pecado, reconoce su iniquidad y dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. O sea, él reconocía la bajeza en la que él había caído delante de su padre. Y dice que levantándose vino a su padre. O sea, ¿cuánto tiempo se demoró? ¿Cuánto tiempo tuvo que disponer para volver a casa? Porque dice que se fue a una provincia muy lejana. Pero ¿en qué manera se fue? ¿De qué manera? Se fue con riqueza, se fue cómodo, se fue con todas las bendiciones que se sale cuando sale un hijo de casa en bendición. Pero ¿cómo vuelve? Sin dinero, caminando, descalzo, enfermo, caminando y arrimando de lugar en lugar y por muchos días. O sea que su llegada no era de esplendor, sino de vergüenza. Y aquí nos habla de cómo Dios, a pesar de que nos volvemos a Él nos recibe, a pesar de que nuestro camino en algún momento fue vergonzoso. Él nos recibe, como dice aquí en la palabra, dice: y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. O sea, el Padre siempre está esperando a alguien dispuesto a volverse a Él. Es mejor estar cerca del Padre que estar lejos del Padre. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre volvió y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y esa es la misericordia de Dios, que nos provee de todas las cosas buenas sin merecerlo. ¿Cierto? Muchas veces decíamos en el pasado, uno decía: encontré a Dios, he encontrado al Señor. Y cuando uno mira la palabra, verdaderamente Dios no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Y Él fue el que nos halló. Nosotros éramos la oveja perdida y Él dejó otras ovejas para buscarte a ti, para buscarme a mí y traernos a ese rebaño que Él quiere que permanezcamos. Pero el Padre dijo a sus siervos, dijo: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzados en sus pies. Y cuando esta palabra nos habla de vestido, pues hay que remontarse a Apocalipsis capítulo 3. En Apocalipsis capítulo 3 nos habla la palabra que nosotros debemos de vestirnos permanentemente con las vestiduras que Él nos provee, ¿cierto? Dice Apocalipsis capítulo 3. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra. De mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí estos están guardando la palabra. Aquí esta iglesia que habla, esa iglesia fiel que no recibe reproche, que es la iglesia de Filadelfia, está guardándose, esforzándose en la palabra del Señor. Pero luego dice en la otra iglesia, la iglesia tibia, aquella iglesia Laodicea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Le está hablando al ángel de la iglesia y a la iglesia misma. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, nuestras obras, por causa de la palabra, nos visten a nosotros. Nuestras obras son las que nos visten de justicia delante de nuestro Señor. Por eso el Señor nos exhorta a que debemos de caminar con rectitud, a que debemos de esforzarnos. Tal vez caemos, tal vez desmayamos y flaqueamos, pero Dios quiere que volvamos a levantarnos, que no nos quedemos allí, sino que nos volvamos a aferrar a Él, a volver a ese Padre amoroso que es nuestro Señor, nuestro Yahshua HaMashiach, nuestro ayudador, nuestra fortaleza. Entonces, dice la palabra de Dios que cambió sus vestidos, puso ropa nueva, porque ahora volvía a entrar a casa del Padre. Entonces Dios, Él también hace lo mismo con nosotros, nos limpia de todo pecado, de toda iniquidad, y nos viste de ropas nuevas, pero la responsabilidad de nosotros de mantener esas ropas limpias. Entonces dice la palabra de Dios que este hombre también recibió un anillo en su mano, o sea, le devolvió la autoridad que tenía como hijo sobre sus bienes. Y asimismo habla el Salmo 103. El Salmo 103 dice, el que te corona de favores y misericordia, dice el verso 4, ¿cierto? Entonces, ¿a quién se le pone una corona? A alguien para distinguirlo, ¿cierto? Distinguirlo dentro de la multitud de gentes. Entonces, asimismo hizo Dios y hace Dios con nosotros para distinguir. Pero esa distinción trae bendición en abundancia, porque dice que le corona de favores y misericordias. Entonces, volviendo a Lucas 15, está hablando de que puso anillo en su mano, autoridad, le devolvió autoridad. Y usted tiene autoridad cuando caminamos rectamente delante del Señor. Dice la palabra de Dios que los ángeles están a nuestro servicio, ¿cierto? Usted pedirá una cosa y Dios la suplirá, porque hay rectitud, porque es una de las ventajas cuando volvemos a nuestro Padre Celestial. Pero esa petición ya viene a ser guiada es por el poder del Espíritu de Dios. Ya no es para un placer propio, sino que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que también puso calzado en sus pies, y ese calzado habla, así como en Efesios capítulo 6, ¿cierto? Nos habla del apresto del Evangelio, del calzado de los que llevan las buenas nuevas. O sea, ahora este hombre tiene un calzado nuevo porque camina dentro de la hacienda de su padre. Camina bajo las palabras de su padre, bajo la instrucción de su padre, y eso le da autoridad. Dice la palabra de Dios que mandó a traer un becerro gordo y lo mató y dijo
traedlo, matadlo y comámoslo, y hagamos fiesta, porque mi hijo era perdido, estaba muerto, o sea, estaba lejos de mí, y ha revivido, y estando perdido, ahora es hallado. Y habla de las fiestas que Dios establece en la Biblia, las fiestas de la Pascua, ¿cierto? Las fiestas de la resurrección, porque está diciendo que estaba muerto y ahora ha revivido. Está hablando de esas fiestas también allí. Y esa fiesta nos habla también a nosotros, de cómo debemos de acercarnos al Señor. Pero sigue diciendo, y comenzaron a regocijarse, ¿cierto? Y asimismo es cuando una persona entra a los caminos del Señor, dice que en el cielo hay fiesta, hay celebración por un alma que ha sido redimida en la sangre del Cordero, ¿cierto? Muchas veces pensamos que si hacemos algo bueno, Dios se va a alegrar. Sí, pues sí, Él se alegra, pero realmente solamente hay fiesta cuando un pecador entra en arrepentimiento y es lavado en la sangre del Mesías. Dice la palabra del Señor que hay fiesta en el cielo. Debemos de andar en rectitud, debemos de caminar como Dios nos exige en su amor. Y dice, y comenzaron a regocijarse, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido a tu padre, ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Muchas veces no entendemos la relación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Muchas veces no comprendemos las riquezas que podemos pedir a nuestro Padre Celestial, y dentro del pueblo creyente suceden esas cosas cuando alguien entra a los caminos del Señor y Dios comienza a bendecirlo y a bendecirlo. Muchas veces lo que produce en otros, en los corazones no dispuestos, es celos, envidias, pero siempre la palabra de Dios está para corregir esa alma que aún dentro del camino de Dios, dentro de la casa del Padre, no mira con buenos ojos a su prójimo, no mira con buenos ojos a su hermano. Este hijo pródigo entendía que estando cerca del Padre lo tenía todo, que no era sino pedir y Él lo daba. No fue el momento propicio para recibir la herencia porque la malgastó, pero aún así, al volver en arrepentimiento y ser quitada su iniquidad y ser revestido nuevamente de justicia y habiendo tomado nuevamente autoridad y caminar con nuevos sandalias en la casa de su padre, le devolvía todo bien, toda riqueza que el Padre tiene en abundancia para ese hijo. Y aún para nosotros, porque también nos habla a nosotros. Muchas veces nos da pena pedirle a nuestro Padre Celestial, vergüenza porque decimos, no, Padre, yo solamente tengo gratitud para ti. Sí, Él lo sabe, pero también dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se os abrirá, porque aquel que pide recibe y el que busca halla, ¿cierto? Entonces Dios quiere que entendamos la relación que nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial, pero que nos corrijamos también. Cometemos errores, sí, Él perdona nuestras iniquidades cuando nos volvemos a Él, es cierto, pero nos levantamos y continuamos buscándolo porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro socorro. Que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre tu casa, sobre tu vida. Recuerda que es mejor estar cerca del Padre Celestial. Bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente.